muy contenta, de verdad. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio tan chiva. Qué Bueno, bueno. Angie, para nosotros es el gusto que nos acompañe en esta comunicación virtual. Gracias una vez más. Y cuéntenos un poco sobre su formación, cuéntenos dónde fue a la escuela, queremos conocer un poco, sabemos que tiene su formación también de locutora comercial, conoce un poco sobre este medio de la radio, pero cuéntenos más allá, el antes, dónde fue a la escuela. Bueno, empecemos. Quiero agradecer a la Escuela Otilio Ulate Blanco de Zarcero, a mi profesora de primer y segundo grado, Janet Alvarado, o por supuesto a mi mamá y a mi papá que me enseñaron a leer. Los recuerdo siempre con el libro de Paco y Lola, que era con el que nos enseñaban en ese tiempo. Eh, Me encanta recordar las ilustraciones cuando tenía que empezar ya a escribir, cuando aprendí a decir las primeras palabras, ¿verdad? Cuando ya podía entender un poquito, eso me gustaba muchísimo. Bueno, en el colegio estuve en el Liceo de Alfaro Ruiz. En ese tiempo era el único colegio por allá, ahora hay tres. Ha crecido el pueblo. Luego, bueno, yo entré a la UCR, yo también estudié en el INA, en el INA estudié locución comercial y también soy administradora de empresas. Saqué por ahí en la escuela de comunicación cursos de community manager y por ahí he ido aprendiendo de todo un poco porque ustedes saben que el mercado laboral le exige a uno saber de todo, ¿verdad? Hay que saber un poquitito de todo para írsela jugando y poder producir, ¿verdad? Lo que necesitamos en el país. Qué interesante la historia de Angie que nos lleva de un lugar a otro, ¿verdad? Y también que nos enseña de que las personas tenemos que ser integrales, ¿verdad? Tenemos que saber un poquitito de todo y que tenemos que seguir desarrollándonos también, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar estancados, como dicen popularmente. Angie, cuéntenos cómo, bueno, decías que sos administradora de empresas. Entonces, ¿cómo hace para combinar esto de los cuentos con la administración de empresas? O sea, ¿cómo hay una relación en eso? Porque tal vez las personas se preguntan. Bueno, en este momento yo lo que estoy haciendo es iniciando un emprendimiento que es de manejo de redes sociales, ¿verdad? Y por aparte hago locuciones comerciales, entonces por ahí tengo contactos, ¿verdad? Me llaman a casting, para hacer anuncios, documentales. eh, a mí me gusta mucho ayudar, por ejemplo, causas sobre medio ambiente, porque amo la naturaleza. Entonces, he tenido la oportunidad de narrar microdocumentales de Misión Tiburón. También hice hace algunos meses, cuando estaba empezando la pandemia, creo, no recuerdo, de Metal Horizontes, que queda en Guanacaste. Ellos tienen un proyecto de reforestación con especies nativas, ¿verdad? Entonces me encanta todo el tema de narración de documentales sobre medio ambiente y por supuesto, eh, yo creo que uno puede combinar. En mi antiguo trabajo, yo estaba como encargada de mercadeo, ¿verdad? Estaba en una parte administrativa, pero también estaba muy ligada al tema de redes sociales. Entonces, a veces hacía por ahí alguna locución. Siempre estaba viendo cómo metía por ahí la locución. Hacía entrevistas. De hecho, para mí es muy curioso estar siendo entrevistada porque casi siempre he sido yo la que hace las entrevistas. Entonces, es diferente la dinámica. Em, pero sí, yo siento que uno puede ir creando enlaces con todos los conocimientos que uno tiene, ¿verdad?
para dedicarse al fin y al cabo a lo que lo apasiona a uno, porque ahí es donde uno puede llegar a tener éxito con más seguridad. Así es, qué importante todo esto que nos cuenta, ¿verdad? Esa flexibilidad que tiene usted en la parte de su formación. Y esto, Angie, me viene a dar pie a otra pregunta. ¿De qué forma o mediante el por qué usted se fue involucrando en este tema de los cuentos? ¿De dónde viene ese origen de los cuentos? Porque tiene es locutora comercial y por ahí nos contó que ha narrado, su voz forma parte de documentales. Entonces, cuéntenos cómo viene ese origen de los cuentos. Bueno, todo viene de mis raíces. Yo siento que todo viene en la sangre, porque mi abuelo y mi abuela paterna son buenos para contar cuentos. Principalmente mi abuelo. Tiene cada historia que ustedes no se imaginan. Ese señor puede durar horas hablando y hablando y hablando y contando historias de cuando fue a la finca, no sé qué, que le apareció el fantasma de un indígena y que se encontró una artesanía, ¿verdad? Bueno, él tiene muchísimas historias. Mi abuela también, ella tiene historias súper buenas del tiempo de la guerra. Ella es de la Cruz de Guanacaste. Entonces, ya, ¿verdad? Obviamente tengo una mezcla de ambientes, ¿verdad? Y todos tienen sus diferentes historias. Por ejemplo, en La Cruz está la leyenda de la Mona y en Zarcero, del lado de mi mamá, recuerdo que me contaban las historias de la carreta sin bueyes. A mi bisabuelo, supuestamente, se le apareció la cegua en algún momento, mi bisabuelo materno, ¿verdad? Entonces siempre crecí con eso. Y mi papá y mi mamá me leían cuentos. A mí me gustaba mucho, de hecho a veces me compraban cuentos, recuerdo uno de Pedro Picapiedra y otro de Scooby-Doo, y a mí me encantaba eso, ¿verdad? Entonces yo pasaba leyendo los cuentitos, pero sí, viene de ahí, de las raíces, ¿verdad? Que mis papás me inculcaron la lectura, y por otra parte, eh, está todo este tema, ¿verdad? De que creo que en el fondo soy muy creyencera, me gusta, me gusta todo esto de las leyendas y que asustan y que se aparece un fantasma y bueno, entonces sí, ahí nació todo. Luego ya vino un tema que fue de desarrollo de la personalidad, porque yo era muy tímida, yo era una niña muy tímida, de hecho, una vez tenía que estar en un acto cívico, tenía que hablar en el acto cívico. Y me enfermé, o sea, no pude ir al acto cívico del miedo que tenía. Me enfermé, me dio dolor de estómago, no me acuerdo ni qué era, pero estaba incapacitada la chiquita, ¿verdad? Del miedo. Luego llegué a la U y vean, ustedes no saben. Yo temblaba cuando tenía que exponer, yo temblaba, sudaba, era una cosa terrible. Y entonces dije, no, aquí la cosa es buscando una solución porque yo no puedo estar así en la vida. Entonces me metí a cursos de teatro, en generales dan un curso que se llama taller de teatro. Entonces llevé ese, llevé apreciación de teatro. Yo estuve en residencias universitarias de la UCR y ahí a veces hacíamos algunas presentaciones, entonces yo iba, ¿verdad? De bombeta, yo quería eso, ¿verdad? Y hablaba con la gente y me conocía todo el mundo, pero era un esfuerzo que estaba haciendo por quitarme esa timidez tan grande que yo sabía que a futuro me podía afectar mucho. Y luego terminé en locución comercial, que fue donde me di cuenta que tenía terror de escucharme. Imagínense, bueno, ustedes conocen los micrófonos, ¿verdad? El poder que tienen estos micrófonos profesionales, que usted se rasca y se oye, ¿verdad? O sea, es impresionante. Y con los audífonos. Entonces, estar en un cuarto
estar en un lugar que tiene las paredes especializadas para que cualquier sonido se escuche, estar ahí con un profesor del otro lado calificando, tener el micrófono y leer y decir, nació, nació, yo me pegaba, me daba terror, sentía que hasta el corazón se me oía del susto. Entonces mis profesores me ayudaron muchísimo, la profesora Andrea, la profesora Mariela Gut, el profesor Eric de Lina, todos ellos, muy buenos, muy buenos. Siento que la profesora Mariela Gut fue de las que me ayudó más a salir adelante porque yo era de los más tímidos y bueno, y las primeras veces que tuve que hacer comerciales, súper nerviosa, súper nerviosa. Yo decía, ay, Dios mío. Y poco a poco fui avanzando. Siempre me ha gustado mucho preguntarle a los que saben más que yo, ¿verdad? Siempre los que tienen más experiencia, uy, ¿cómo está sonando eso? Ahora que estoy con el canal de YouTube, que se llama Locutora Angie Vargas, que inició también por el tema de la pandemia, porque me aburría mucho. Yo me estoy volviendo loco, qué aburrimiento. Entonces empecé a leer cuentos y a hacer cositas, pensando también en la gente que tiene insomnio, porque a mí me dio muchísimo insomnio. ¿Vieran cómo sufrí yo con insomnio? Entonces dije, bueno, de aquí por lo menos, si yo empiezo a leer, me entretengo y a la vez puede ser que ayude por ahí a alguien, ¿verdad? Que no puede dormir, que cuando oye un cuento o escucha una narración, al menos se relaja. Si no se duerme, por lo menos se relaja un poquito, se distrae de lo que tiene en la cabeza, ¿verdad? De las preocupaciones. Bueno, a mí me parece súper interesante esta historia de vida, Angie, que la ha llevado a diferentes lugares y que, bueno, también nos enseña a que hay que, hay que darle la cara a sus miedos y no ocultarse, ¿verdad? Porque, bueno, en algún momento yo también fui un chico retraído, que ni salía al recreo porque no tenía muchos amigos, de todo eso me quedaba ahí con la profesora. Me acuerdo que me decían el sapo del aula. Y entonces Ay, no. no, sí, y pasó, pero en el colegio ya logré ser un poco más extrovertido y ya logré explorar un poco más la personalidad de, bueno, mía. Y al final del día yo agradezco eso, ¿verdad? Que uno puede afrontar los miedos y también busqué herramientas como el teatro. Yo también llevé el taller de teatro con el señor Binocur, que si nos está escuchando un saludo cordial. Y bueno, y también en la otra universidad donde estudié también llevé cosas relativas al teatro y me ayudaron bastante. Entonces las personas que nos están escuchando y que también quieren tener herramientas para expresarse mejor oralmente, les recomiendo que el teatro es una buena opción y ahora hay muchas formas de aprender teatro. ¿Verdad, Ubi? Sí, Cris, hay diferentes formas de aprender teatro y con lo que decía Angie, esta historia de vida, nosotros nos sentimos identificados. Cuando se entra a un estudio a grabar un comercial, un mantenimiento, una identificación, un sello, por más experiencia que tenga esa persona, siempre se siente ese miedo, Cris, porque es algo diferente, ¿verdad? Porque nos están evaluando, el técnico de sonido está grabando, está escuchando, entonces son cosas muy bonitas que se viven en la radio y que forman parte de la vida, ¿verdad, Cris? Cris, yo creo que ya es hora de pasar a la sección de los cuentos. Sí, sí, claro, vamos para la sección de cuentos. Conozcamos historias, leyendas y lugares de Costa Rica y el mundo. Ahora vamos a escuchar los cuentos que ha preparado la nihuentera Angie Vargas Gadgin. Angie, ¿cuál es el cuento que nos va a narrar el día de hoy? Bueno, son varios y son de los que tengo en YouTube. Uno está en este libro, la primera edición de este libro, que es Cuentos de mi tía Panchita,
es de 1920, ¿verdad? Elegí Juan el de la carguita de leña, porque me gusta mucho ese cuento. Y luego vamos a escuchar otro y luego una leyenda. Así es. Así que vamos a ver y a escuchar De la monja del vaso. Muy bien. Así que vamos a ver y a escuchar este cuento. Sebas, nos avisas cuando ya esté listo. Hola, hoy les voy a contar uno de mis cuentos favoritos de Cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira. Este se llama Juan el de la carguita de leña. Había una vez una viejita que tenía 3 hijos, 2 vivos y 1 tonto. Los 2 vivos eran muy ruines con la madre y nunca le hacían caso, pero el tonto era muy bueno con ella y era el palito de sus enredos. Los 2 vivos se pasaban en la ciudad haciendo que hacían porque eran unos grandes vagabundos. Lo cierto es que el tonto no era nada tonto, pero como era tan bueno, lo creían tonto. Porque así es la vida. Pues señor, un día lo mandó la anciana a la montaña a traer una carguita de leña. Él fue e hizo una buena carga y cuando estaba rejuntando las burusquitas para que a su madre no le costara encender el fuego por la mañana, se le apareció una viejita que traía una varillita en la mano. Ella le dijo: «Mira, Juan, aquí te traigo esta varillita de regalo. Es como un premio por lo sumiso que sos con tu mamá». Juan preguntó: «¿Y para qué me sirve?» «Para todo lo que se te antoje. ¿Qué querés? ¿Plata? Pues pedísela a la varillita. Y si no, mira, cuando estás muy cansado vas a tocar con ella la carga de leña y al mismo tiempo le decís: varillita, varillita, por la virtud que Dios te dio, que mi carguita de leña me sirva de coche y me lleve a casa». Así lo hizo Juan. Se sentó en la carga de leña y en un abrir y cerrar de ojos estuvo en su casa. Juan no dijo a nadie una palabra de lo que le pasaba, pero desde ese día no volvió a caminar por sus propios medios, sino que andaba para arriba y para abajo encajado en la carga de leña, y cuando su madre o sus hermanos le preguntaban, se hacía el sordo. Sucedió que las hijas del rey venían de cuando en cuando a bañarse a una poza que había cerca de la casa de ellos. Un día de tantos salió la menor en un vivo llanto del baño porque se le había caído en el agua su sortija. A cada una de las niñas le habían regalado un anillo nunca visto y que se encomendara a Dios la que lo perdiera. A la noche llegaron los 2 vivos con el cuento de que el rey estaba que se los llevaba a la trampa, porque la menor de las princesas había perdido su sortija en la poza, y que su majestad había ofrecido que aquel que la encontrara sería el marido de su hija. Apenas amaneció, corrieron los 2 vivos a buscar en la poza, pero nada. Así que se fueron ellos. Llegó el tonto con su varillita, tocó el agua y dijo: «Varillita, varillita, por la virtud que Dios te dio, repárame la sortija». Y de veras, la sortija salió y se le ensartó en la varillita. La guardó, tocó con su varillita la carga de leña y pidió que ésta lo llevara al palacio del rey. Cuando estuvo ante la puerta, los soldados que estaban de centinelas lo cogieron de mingo y, por supuesto, no querían dejarlo pasar. Pero el tonto armó un alboroto. El rey oyó y mandó a ver qué era aquella zamotana, y al saberlo ordenó que lo dejaran pasar. Y fue subiendo escaleras arriba, arrodajado en su carga de leña, y así entró en el salón, donde estaba el rey con toda su corte. Bajó de un vehículo alguillo chillado, sacó la sortija de su bolsa y dijo:
Señor rey, aquí traigo la sortija de la niña y a ver en qué quedamos de casamiento. Todos al verlo entrar reían a carcajadas y al oír sus pretensiones quisieron echar la broma y a decir que la miel no se había hecho para los opilotes. Pero cuando oyeron al rey decir que estaba dispuesto a cumplir lo prometido, se quedaron en el otro mundo. La pobre princesa comenzó a hacer cucharas y por lo último soltó el llanto. Las 3 niñas se tiraron de rodillas ante su padre y se pusieron a rogarle, pero él les dijo: «Yo di mi palabra de rey y tengo que cumplirla». Luego cogió a su hija menor por su cuenta y se puso a aconsejarla con muy buenas razones, porque este rey no era nada engreído. «Vea, hijita, a nadie hay que hacer leche en esta vida. No hay que dejarse ir de bruces por las apariencias. ¿Quién quita que le salga un marido nones? Y en esta vida uno se hace ilusiones de que porque a veces se sienta en un trono más que los que se sientan en un banco. Pues nada de eso, criatura, que solo Cristo es español y Mariquita señora». Y por ese camino siguió calmando a su hija, pero ella, como si tal cosa, no dejaba su llanto y sus sollozos, porque no hallaba cómo casarse con aquel hombre tan infeliz. Y cuando recordaba que había entrado en el salón sobre una carga de leña y que todos se esmorecieron de risa, sentía que se le asaba la cara de la vergüenza. Pero no hubo remedio, y llegó el día del casorio. La madre y los hermanos del tonto estaban en ayunas de lo que pasaba. Bueno, pues llegó el día del casorio, que sería a las 12 en la catedral. El tonto salió como si tal cosa, montado en su carga de leña, pero al ir a entrar en la ciudad, tocó la carga con su varita y dijo: «Varillita, varillita, por la virtud de Dios, que la carga de leña se vuelva un coche de plata, con unos caballos blancos que nunca se hayan visto, y yo un gran señor muy hermoso, muy inteligente». Y la carga de leña se transformó en una carroza de plata y él en un gran señor. Cuando la gente vio detenerse aquella carroza frente al palacio y bajar aquel príncipe tan hermoso, se quedó con la boca abierta. La princesa estaba en un rincón y no tenía consuelo, hasta fea estaba. Ella, que era tan preciosa de tanto llorar, con los ojos como chiles y la nariz como tomate. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue aquello? De pronto entra un príncipe hermoso, la coge de la mano, se la lleva y la mete en una carroza de plata. Sale la carroza, que se quiebra para la catedral, y allí los casa el señor obispo. Vuelven al palacio y ¡qué bailes y qué fiestas! La princesa no sabía si estaba dormida o despierta. Cuando comenzó el baile, ella bailó con su marido y todo el mundo les hizo rueda, y no tanto por admirarla a ella como a él. Las otras 2 princesas, que se habían burlado antes del triste novio y de su carga de leña, estaban ahora con un poquito de envidia, y no hallaban dónde ponerlo. Y todo el mundo, Juan arriba y Juan abajo. Juan se fue a un rincón, sobó su varillita y le dijo: «Varillita, varillita, por la virtud que Dios te dio, que la casilla de nosotros se vuelva un palacio de cristal, y mi madre una gran señora». Y así fue. La viejita estaba en la cocina en pleitos con el fuego y echando de menos a Juan, que de unos días para acá se le había vuelto muy pata caliente, cuando oyó un ruidal y como que se mareaba. Al volver en sí, se vio en una gran sala de cristal con muebles dorados, y ella sentada en un sillón, vestida de terciopelo y abanicándose con un abanico de plumas. A su alrededor,
una partida de sirvientes que se querían deshacer por sonarle la nariz, por abanicarle y hasta por llevarla en silla en manos allá afuera. Por todas partes salían y entraban criados muy atareados. De pronto oyó unos ruidos de coches, y en la sala vecina comenzó a tocar una música que era lo mismo que estar en el cielo. Por último, ve entrar una pareja, como quien dice, un rey y una reina. Ambos le echaron los brazos y la voz de Juan que dice: «Mamita, aquí tiene a mi esposa». Y más para atrás venían el rey y la reina, las princesas y cuanto marqués y conde había en el país. Allá al anochecer estaba la fiesta en lo mejor. Llegaron los hermanos que andaban de parranda. Juan los encerró en un cuarto y otro día, cuando estuvieron frescos, le contó lo que pasaba y que si se formalizaban, los casaba con las otras princesas. De veras, ellos se formalizaron y se casaron. Juan y su esposa fueron los reyes y todos vivieron muy felices. Fin. Gracias por continuar acá con la Nigüenta que Cuenta a través de la radio 870 UCR, y a usted, amigo, amiga nigüentera que nos escucha en la retransmisión el sábado a partir de las 9 de la mañana por la radio 870 y el domingo a partir de las 8 de la mañana por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 en frecuencia modulada. Estamos compartiendo con la nigüentera Angie Vargas Gadgin, quien nos acompaña acá en esta comunicación virtual de la Nigüenta que Cuenta, y estábamos escuchando el cuento que se titula Juan, el de la carguita de leña. Así que Angie, si está por ahí, pues nos acompaña. Chris. Muy interesante este cuento, y también me gustaría preguntarle a Angie cómo hace para seleccionarlos y cómo hace para darle esa variedad también de sentidos a la historia. No sé si Angie nos estará escuchando en este momento. Sí, Bueno. estoy escuchando, pero dice que no puede iniciar su video porque creo que ustedes me tienen que ayudar por ahí para poder habilitar el video de nuevo. Ok, iniciar mi video. Listo. Bueno, les voy a ser muy sincera. A mí a veces me dan ganas de leer cuentos súper largos, pero sé que la atención del público se pierde muy fácilmente. Entonces selecciono los que son un poquitito más cortos y que a mí me parecen divertidos. También las leyendas y reflexiones, ¿verdad? Elijo lo que me parece cortito, porque si no, no logro el objetivo, que es que se escuche hasta el final. Entonces así es como hago la selección. Y cuéntenos, Chris, tenés el micrófono apagado, no sé. Ya vi Adelante. que es algo más, digamos, por tiempo, pero me imagino que también por historia. Ah, por supuesto, no. A mí me encantan, por ejemplo, los cuentos de mi tía Panchita, porque tienen un toque de comedia, una chispa, ¿verdad? Tienen picante. Eso me gusta muchísimo porque me da la posibilidad de jugar un poquito más con la voz. Por otra parte, también me gusta elegir reflexiones, algo que deje un mensaje positivo a las personas y también cosas positivas para mí, porque al final cuando uno lee, no solamente lee para los escuchas, sino para uno mismo, ¿verdad? Entonces sí, me gusta elegir mensajes positivos, y hay otra cosa, ¿verdad? Que a veces leo que son historias de terror y leyendas, porque como les estaba diciendo antes, yo soy algo creyencera, entonces me gusta mucho ahí como leer para sentir esa adrenalina, ¿verdad? Y decir, uy, Dios mío, esto será cierto. No sé, eso me gusta mucho, ¿verdad? Como todo lo que genere cierto tipo de emociones, ya sea comedia, o sea, que nos haga reír o sentir esa empatía, ¿verdad? Por algún personaje que sea muy vaciloncillo. También en las historias de terror, de que a uno que le da sustillo, ¿verdad? Y las reflexiones que nos hacen meditar.
Muy bien, sin duda alguna, Angie, que pues lo que usted nos ha comentado es muy importante porque nos permite ir más allá, ¿verdad? De leer un libro, de leer un texto que viene incluido en un libro, un cuento, sino que nos genere un aprendizaje. ¿Y cuál es el segundo cuento que ha preparado para el día de hoy? Tal vez si nos puede decir el título para que los nigüenteros y nigüenteras de las radioemisoras de la UCR estén atentos. El segundo cuento, ya les digo cuál es, aquí tengo el libro, vean, para que ustedes vean qué fiebre que soy. Es el de Tío Conejo y los caites de su abuela. Tío Conejo es un bichillo. Tío Conejo es un bichillo. A mí me encanta ese personaje. Adelante. Es el cuento que sigue. Vamos a escucharlo. Ok. Tío Conejo y los caites de su abuela. Un día estaba Tío Conejo en la montaña, metiéndole 1000 victuras a Tía Palomita Yuré, que lo oía sin pestañear, que él era el hijo del rey y que vivía en un palacio de oro y plata, que su padre y su madre usaban una gran corona más alta que el palo en el que estaba parada Tía Palomita, con ser que era un palo de Guanacaste, que tenía 1800 criados y que cuando le hablaban se ponían de rodillas y le besaban los pies. Estaba en lo mejor y la otra con la baba caída, cuando sintió que le echaban garra por atrás y al mismo tiempo un vocerrón gritaba: «¡Ah, Tía Palomita Yuré, tan vieja y en cartilla! Usted es capaz de comprarle las mentiras a este gran zamarro. ¿No ve que es Tío Conejo, más conocido que la ruda?» Tío Conejo volvió a ver y se quedó sin resuello al toparse con Tío Tigre, que le dijo: «Hola, amigo, ¿qué hace Dios de esa vida? Ajá, con que te cogí asando elotes, gran tal por cual. Lo que es ahora te amolaste, yo te contaré». «Ah, caballada», pensó Tío Conejo, «y la que me fue a pasar, aquí sí que no hay tu tía». Por un si acaso, y para ganar tiempo, se hincó con las manos puestas al frente de Tío Tigre y se puso a rogarle: «Y di, ay, Tío Tigre, ¿y eso qué es? ¿Acaso yo le he fallado en lo más mínimo? Hágame el favor de decirme, si usted no ha sabido que yo, siempre con todo el mundo, no tengo en la boca sino buenas ausencias suyas. Ayer cabalmente no me lo apié de la boca en todo el santo día. Que Tío Tigre sí es valiente, que Tío Tigre sí es un nonis para brincar, que Tío Tigre sí es muy gallo. Sí, cállate, labioso. Lo que es conmigo no la socas. Y déjate de andarte con vainas y ajesuciate porque estás en las últimas. Encomiéndelo a Dios, Tía Palomita Yuré». «Bueno, Tía Tigre, ¿qué caray? Yo no le tengo miedo a la muerte. Vea, lo único que le pido es que vaya conmigo a mi casilla para disponerme de los 4 chunches que tengo. Eran de mi abuela. Y al fin, uno le tiene cariñillo a esas cosas y no quiero que un particular vaya a ser el logrado». «No, no, no. Ya le dije que a mí no me vengas con solfas. Quien no te conoce que te compre. Ajesuciate, te digo». «Y Tío Tigre, no creía que te fuera tan mal corazón. A un moribundo no se le niega un caprichito. Conti más una necesidad como es la de dejar dispuestos los 4 relillos y los 4 chunches que uno tiene. Mire, tal vez le guste alguna cosilla y entonces se la deja en mi nombre. Lo mismo que la platilla. Es una nada, pero de algo le sirve, aunque sea para candelas». «Es que ya me has hecho muchas, confisgado. Vea, Tío Tigre, vamos. Y si usted ve que me puedo zafar, no me deja entrar». Tío Tigre convino y se llevó a Tío Conejo al trompicón. Tío Conejo iba pensando en el camino: «Ay, tatica, Dios, ayúdame a ver cómo me las campaneo para salir de este apuro». Llegaron a la casilla de Tío Conejo y Tío Tigre la registró minuciosamente por fuera, y cuando vio que solo era una puerta
y que no había otra salida por donde pudiera escabullirse, dejó a Tío Conejo entrar y él se echó a la entrada, porque en el interior no cabía. Convinieron en que Tío Tigre pondría las cosas en la puerta, que Tío Tigre las tirara para el otro lado y las fuera amontonando. Tío Conejo se puso a hacer qué hacía, y al ratito tiró un trapo más sucio que un terrón. Allá va el camisón de mi abuela, si no le sirve, tírelo bien lejos. Tío Tigre lo cogió con asco y lo tiró bien lejos. Allá van los fustanes de mi abuela, si no le sirve, tírelos bien lejos. Tío Tigre cogió el motete y lo tiró bien lejos. En esto, entrecerró los ojos porque hacía mucho sol. Allá van las enaguas de mi abuela, si no le sirve, tírelas bien lejos. Tío Tigre las tiró bien lejos. Tío Conejo se echó por el suelo y sacando las orejas gritó: allá van los caites de mi abuela, si no le sirven, tírelos bien lejos. Tío Tigre sin fijarse los agarró y tiró lo que era lejos. Cuando oyó Tío Tigre fue que le gritaron de un montazal: ¡adiós, Tío Tigre! ¡Y que le aproveche! Volvió la cabeza Tío Tigre y va viendo los caites de la abuela que se las caiteaban por entre el potrero. Gracias por continuar acá con La Nigüenta que Cuenta a través de la radio 870 UCR y en la retransmisión por Radio Universidad de Costa Rica los domingos a partir de las 8 de la mañana y los sábados por la 870 a partir de las 9 de la mañana. Estamos conversando con Angie Vargas Gadgin, quien es la nigüentera, quien nos acompaña el día de hoy. Nos ha narrado este cuento de Tío Conejo y los caites de su abuela. Cris. Angie, bueno, algo muy bonito de esto es no solo escuchar el cuento, también es reivindicar a la persona que estuvo detrás de ese cuento, que es Carmen Lira. Para usted, hay una relación, digamos, un vínculo que usted logra tener con ella a partir de sus relatos. Sí. Creo que, de hecho, me gustaría leer algo que tengo por acá, que es parte de la biografía de ella. Adelante. No sé si puedo hacerlo, es cortita, es cortita. Bueno, ella nació en 1888 y falleció en 1949. Su nombre, María Isabel Carvajal. Ella nació un día del mes de enero de 1888 en la ciudad de San José. Sus estudios primarios los hizo en la escuela de su barrio, en el edificio metálico. Los secundarios en el Colegio Superior de Señoritas, en cuya sección de pedagogía obtuvo el certificado de maestra normal. Sus servicios profesionales en la escuela primaria la llevaron a servir en varias escuelas de San José y en la escuelita rural de El Monte, en la provincia de Heredia. Realizó un viaje a Europa y allá estudió sistemas de educación primaria. A su regreso de Europa, dirigió la escuela maternal. Establecida en la Escuela Normal de Costa Rica, Carmen Lira fue la primera profesora de literatura infantil en el país. Fuera de la escuela, sirvió en las siguientes instituciones oficiales: Biblioteca Nacional y Patronato Nacional de la Infancia. Dedicó por entero la actividad de sus últimas décadas a la acción política y se destacó en este campo como periodista, expositora de ideas y como hábil dirigente del Partido Comunista de Costa Rica. Perseguida por sus ideas, fue desterrada a México, en cuya capital murió, sin ver cumplido su último deseo de volver a la tierra patria. Esa es una pequeña biografía que viene en esta edición. Y me parece muy chiva haberla leído, ¿verdad? Porque a veces uno oye cuentos de mi tía Panchita, Carmen Lira, pero no sabemos quién fue, ¿verdad? En sí. Algunas personas sí, pero, pero la mayor parte de personas no conocen sobre ella. Y me parece que es un personaje súper importante de nuestra historia, del que deberíamos hablar un poquito más, ¿verdad? También por eso elijo los cuentos de mi tía Panchita, porque me parece que fue una mujer admirable.
Bueno, no, increíble, increíble lo que nos acabas de leer, porque también, como vos decís, a veces escuchamos tantas veces hablar de Carmen Lira o de los cuentos y demás, pero no tenemos ese contexto histórico de la persona, ¿verdad? Que al final nos trae una reflexión, que es que tal vez en aquellos tiempos ella no vivió en un país que a ella le gustara vivir y más bien por sus ideales la desterraron del país, la exiliaron, como nos contabas en este relato. Muy, muy interesante. Más bien, muchísimas gracias por traerlo acá a los micrófonos de la Nigüenta que cuenta. Uy, Sí, Cris, muy importante lo que nos ha mencionado Angie sobre Carmen Lira, que es una referente en tema de educación, temas de cuentos, y esa labor importante que realizó como mujer, ¿verdad? Y que ha estado invisibilizada y producto de eso, pues su exilio en México. Y qué mejor que a través de los cuentos, Angie nos refleja lo que es Carmen Lira, porque escuchamos los cuentos de mi tía Panchita, pero no sabemos quién fue exactamente. Entonces, muy importante esto de rescatarlo. Cris, ya estamos llegando a la parte final, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Eh, Angie, no sé si nos quiere regalar algunas recomendaciones para esas nigüenteras y nigüenteros que nos están escuchando y que desean animarse a leer, a narrar cuentos. Tal vez usted nos pueda dar algunos pequeños consejos para iniciar en este mundo de narrar cuentos. Bueno, primero que todo, eh, tienen que analizarse a sí mismos, cómo es su personalidad, y cuáles son sus gustos. Les gusta mucho el deporte, les gusta el terror, les gusta la novela, solo que es de amor, lo romántico. ¿Será que les gusta más la ciencia, la astronomía? ¿Verdad? Elegir un campo que les apasione y buscar literatura básica, empezar por lo básico para leer. Porque si empezamos con libros que están con un nivel muy alto, ¿verdad? Que a veces tienen palabras complicadas, entonces como que nos quita ese impulso. Para empezar a leer hay que elegir lecturas, libros, reflexiones, artículos, ¿verdad? Que sean un poquito sencillos y luego ir subiendo el nivel, ¿verdad? Primero para ir tomando confianza y agarrarle el gusto. Creo que eso es como lo más importante. Luego, obviamente, uno lee en voz baja, pero luego puede ir alzando la voz mientras lee. Puede ir escuchándose, ¿verdad? Y eso lo motiva después a leerle a otras personas y transmitir el conocimiento. excelente, Angie. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ganó. Yo creo que, Angie, tenemos que hacer una segunda parte. Esperamos tenerla en otra oportunidad acá en los micrófonos de la Nigüenta que cuenta. Angie, contactos para aquellas personas que quieran seguir conociéndola un poco más, su trabajo, tal vez que estén interesados en contratar sus servicios como locutora comercial y demás. Me pueden encontrar en Facebook como Angie Vargas Gadgets, en YouTube salgo como locutora Angie Vargas y también estoy en mi Instagram, solo que en Instagram siempre se me olvida cómo salgo, ¿van a creer? Es CR-Angie Vargas. Yo siempre respondo los mensajes que me mandan, sea por Instagram, por YouTube o por Facebook. Yo por todo lado respondo. Muy bien, Y sí, muy sí, bien. también tengo la página que es Social Media Pymes, que es ahí donde estoy empezando a hacer el tema ahora de manejo de redes sociales para empresarios chiquititos que necesitan apoyo y también por ahí me pueden contactar para locuciones. Muy bien. ¿Y el canal de YouTube, cómo se llama? Locutora Angie Vargas, así lo puse, no sé si es muy fácil encontrarlo, no sé, lo tenía como Angie Vargas, pero me dicen, hay un montón de Angie Vargas, y yo, ay, Dios mío, bueno, voy a ponerle locutora Angie Vargas. Si no lo encuentran, cualquier cosa me pueden escribir por Face
y entonces ahí yo les paso el enlace. Claro, claro. Más bien, muchísimas gracias, Angie, por participar del programa. También